Bienvenidos nuevamente a nuestro Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público del Distrito Capital en su versión número 17. Para esta segunda parte abordaremos el módulo número 2, denominado Convivencia y Seguridad, como uno de los temas más importantes de impacto en esta época, para la adecuada gestión de la ciudad y el desarrollo y coordinación de las actividades jurídicas a nuestro cargo. Para iniciar este módulo damos paso a la conferencia denominada Límites del abuso de la fuerza pública en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a cargo del reconocido jurista y doctrinante Humberto Sierra Porto. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, con doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor universitario de pregrado y posgrado en distintas áreas del derecho constitucional y administrativo. Es abogado y consultor de numerosas entidades estatales. Fue procurador delegado para la función pública, magistrado y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un verdadero placer poder acompañarlos nuevamente en este seminario internacional de gestión jurídica pública a cargo, organizado por la Alcaldía de Bogotá, por la Oficina Jurídica. Ya llevo un par de ocasiones en las cuales los he acompañado y siempre es un verdadero placer estar presentes y mucho más ahora, que además de placer es un deber en estos momentos de dificultades propios de esta situación de pandemia. El tema que se me ha pedido que diserte, que comparta con ustedes algunas reflexiones, es el relacionado con los estándares que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha realizado sobre el tema del uso de la fuerza y la protesta social. ¿Cuáles han sido, digamos, los pronunciamientos, los criterios, las precisiones que se han hecho desde el sistema al uso de la fuerza y a la protesta social? Para efectos de desarrollar este tema, voy a clasificar, voy a referirme en cuatro aspectos, voy a dividir la presentación en cuatro grandes temas. En primer lugar, vamos a hacer mención a identificar cuáles son y cuál es la relación que tienen los derechos involucrados, cuáles son los derechos que se ven afectados con el uso de la fuerza en casos de protesta social. En segundo lugar, haremos relación a las restricciones legítimas a los derechos involucrados en el ejercicio de la protesta. ¿Cuáles son los supuestos que se ha dicho jurisprudencialmente que en qué casos se puede efectivamente establecer límites, se pueden controlar y se pueden establecer límites al ejercicio de los derechos que están relacionados con la protesta social? En tercer lugar, me referiré particularmente a las complejidades del uso de la fuerza en el contexto de protesta. Y finalmente haré referencia a los casos más relevantes que sobre este tema ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que desde ya adelanto que van a ser muy pocas ocasiones hemos tenido específicamente pronunciamiento sobre este tema. Quizá, y esto es importante desde ya destacarlo, buena parte de la doctrina del sistema interamericano se encuentra al margen de las 2 o 3 sentencias a las cuales haré mención, en el informe sobre la situación de defensoras y defensoras de derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también en un informe, el informe anual de 2005, de la Relatoría para la Libertad de Expresión, también dedicada a los temas de las manifestaciones, las distintas formas de expresión que se pueden dar a propósito de este tipo de derechos. Entonces, estos dos documentos de la Comisión Interamericana más la jurisprudencia de la Corte, digamos que son el sitio, las fuentes en donde podemos encontrar lo que aquí voy a contarles y darles unas breves referencias. Lo primero que debemos señalar es que en el ámbito del sistema interamericano se utiliza indistintamente el término protesta social o manifestación pública para hacer referencia a la congregación de un grupo de personas en un espacio con el objetivo de expresar ideas, opiniones, perspectivas políticas, sociales o culturales, o también denunciar o visibilizar la situación de un determinado grupo. En el informe de las defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana, se consideró que las modalidades tradicionales de protesta
pero se consideró y se concentró en las modalidades tradicionales de protesta, pero también se hizo mención a las cortes de ruta, a los cacerolazos, a las vigilias, a los desfiles, congresos o eventos deportivos, culturales y artísticos que pueden ser utilizados para hacer expresión de la protesta social. Entonces, digamos que el hecho de que hablemos de manifestaciones, que hablemos de protesta social o de manifestación pública, no significa que nos tengamos que limitar única y exclusivamente a las maneras tradicionales de entender estos dos conceptos, sino también estos otros que aquí acabamos de señalar. Bueno, el primer punto que quiero compartir con ustedes es cuáles son los derechos que están involucrados, cuáles son los derechos que se pueden ver afectados en un momento dado cuando, o que se expresan, que uno ejerce cuando se realizan las manifestaciones o cuando se realiza la protesta social. La protección de los derechos está establecida, está fundada en el marco de la Convención Americana, en el derecho de reunión y de libertad de expresión. Son esencialmente esos los dos principales que se tienen en presente, derecho de reunión y derecho y libertad de expresión, que están consagrados en los artículos 13.1 y 15 de la Convención, aunque también se encuentra estrechamente asociado a estos derechos a las actividades de defensa de los derechos humanos y promoción de la democracia. Entonces, todos los informes sobre actividades de defensa de los derechos humanos y promoción de la democracia, particularmente artículo 23, también han sido señalados como derechos que se encuentran involucrados en un momento dado. Pero detengámonos sobre cada uno de estos derechos. En primer lugar, la libertad de expresión. La libertad de expresión, que está en el artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende, además, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, bien sea oralmente o por escrito, o también en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento a su elección. La Comisión ha considerado las prestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión. Por su parte, la Corte expresamente ha identificado que la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio del cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Entonces, digamos que ese es el primer aspecto. Además de este derecho de la libertad de expresión, también está el otro derecho involucrado, que es la libertad de reunión. El artículo 21 de la Declaración Americana y el artículo 15 de la Convención lo dice expresamente. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad y el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Entonces, regla general, se reconoce el derecho de reunión, sin embargo, puede estar sujeto a una serie de restricciones que tienen que ser fundadas en la ley y que tienen que tener unas características, como son las que aparecen en esta norma y a las cuales nos vamos a referir más adelante. Se trata, el de la libertad de reunión, se trata, según la Corte, de un derecho que abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, insisto, ya sean estáticas o con desplazamientos. Es asimismo una manifestación del derecho a la libertad de expresión y como tal es esencial para la consolidación de la democracia. La relación entre la libertad de expresión, el derecho a manifestarse como elementos esenciales y consustanciales a que pueda existir un sistema democrático, están siempre unidas en la jurisprudencia de la Corte. Derechos políticos son el tercer gran derecho involucrado en esta actividad. El artículo 23 de la Convención establece los derechos políticos y lo mismo el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. En la Carta Democrática Interamericana, que es otro tratado internacional muy importante y relevante, se nos dice que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Insisto con esa idea que acabamos de remarcar. Promover y fomentar diversas
diversas formas de participación fortalece la democracia. Concretamente, la Corte ha considerado que la protesta no es solo un medio para ejercer derechos políticos en el marco de un sistema democrático, sino también para lograr su adecuada defensa y protección. Entonces, no es solamente el ejercicio de los derechos políticos en el marco democrático, sino también es un mecanismo para lograr a su adecuada y defensa protección. Esta idea es bastante remarcada. Otro derecho que se asocia ya con los anteriores, no solamente con la libertad de expresión, con la libertad de reunión y con los derechos políticos, sino también otro derecho es el de la libertad de asociación, que en determinados supuestos la participación en manifestaciones públicas o la protesta puede también ser relacionada con este derecho. El artículo 12 de la Declaración Americana y el artículo 16 de la Convención se refiere a este derecho. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El ejercicio de este derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. En fin, dado que la protesta puede ser un importante medio a través del cual se ejerza el derecho de asociación, especialmente en sus dimensiones de derechos sindicales y derecho a la huelga, la Comisión Interamericana ha considerado que este derecho de asociación es un derecho que en ocasiones hace parte del marco normativo que protege la movilización social. Entonces, además de este derecho de asociación, del derecho de reunión, del derecho de los derechos políticos y de la libertad de expresión, que son los principales derechos involucrados, también hay, digamos, que algunos otros derechos que en determinados supuestos también pueden verse afectados. La Comisión Interamericana ha considerado que la protesta social es un instrumento crucial para lograr la garantía y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente con los grupos más vulnerables y empobrecidos, quienes no son escuchados por otras vías en el marco del diseño institucional de cada Estado. De esta forma, el ejercicio de la protesta se encuentra estrechamente vinculado con un derecho, el derecho a la igualdad, como un medio para superar las barreras de esos grupos históricamente ignorados y discriminados. Se relaciona con la igualdad porque solo en la medida en que se ejerza el de la protesta pública, las manifestaciones, pueden efectivamente hacerse entender, pueden lograr una serie de transformaciones para tratar de evitar una discriminación que los invisibiliza. Adicionalmente, el ejercicio de la protesta también puede verse involucrado con otros derechos, por supuesto, como serían el derecho a la vida, a la integridad personal, como siempre sucede cuando se trata de este tipo de aspectos de derechos, en donde puede haber una reacción, un control por parte de la fuerza pública. El derecho a la integridad personal y a la vida también pueden ser objeto de protección o involucrarse con este ejercicio de este derecho en aquellos eventos en los cuales una inadecuada represión pueda tener como consecuencia un desconocimiento o un menoscabo de los demás derechos convencionales. En nuestra región, desafortunadamente, participantes en protestas han sido muchas veces víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, privaciones ilegales de la libertad e incluso algunos casos de violencia sexual. En algunos casos no solamente el Estado, sino también actores privados que actúan con la connivencia de funcionarios públicos han sido son victimarios de quienes ejercen este tipo de derechos. Bien. El segundo punto al cual quiero referirme es al tema de las restricciones que se le pueden realizar a estos derechos que están involucrados en el ejercicio de la protesta. ¿Cuáles serían las restricciones legítimas, por supuesto, a los derechos involucrados en el ejercicio de la protesta? Lo primero que tenemos que señalar es que en el marco de la Convención, los estados tienen obligaciones de respeto y garantía de los derechos como consecuencia de esto deben promover en la mayor medida de lo posible el ejercicio de todos los derechos de todas las personas. Entonces, el hecho de que los estados estén sujetos a la Convención
genera siempre una obligación genérica. Y esa primera obligación es la obligación de respeto y garantía de los derechos. Y por esto tienen que promover, en la medida de lo posible, todos los derechos de todas las personas. Es la primera gran obligación. Por otra parte, hay una segunda obligación genérica por hacer parte de la convención, y es que los estados deben adecuar su derecho interno, las normas de derecho interno, de manera tal que se permita a lograr el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. No solamente basta con promover, con garantizar, respetar los derechos de los ciudadanos, sino que además hay que modificar, hacer los ajustes normativos, modificar el derecho para lograr ese objetivo. Respecto al alcance de estos derechos, de los derechos que aquí acabamos de señalar, en particular la libertad de reunión pacífica o expresión y la participación política, se debe señalar que la Convención y la jurisprudencia sí ha entendido, como corresponde a todos los derechos, que no son derechos absolutos. Pero el hecho de que no sean derechos absolutos no significa que su limitación sea de cualquier manera. La limitación a este tipo de derechos debe estar sometida a una serie de requisitos bien estrictos. ¿Cuáles son esas limitaciones que se puedan desarrollar al ejercicio de la libertad de reunión o expresión y a la participación política en las manifestaciones que hemos señalado? Bueno, los límites vendrían a ser los siguientes. Para poder limitar estas libertades y estos derechos, es necesario que las restricciones deban estar previstas en la ley. Ese es el primer requisito. La Corte ha establecido que las restricciones deben estar previamente fijadas en la ley como un medio para asegurar que estas restricciones no queden al arbitrio del poder público. La idea es que no se las vayan inventando sobre el camino, deben estar previamente establecidas. Y por esto se tiene que haber una tipificación de la conducta que debe ser clara y precisa. No tipificación en el sentido de establecer delitos, no, pero deben estar claramente previstas de manera tal que no puedan darse sobre la marcha, se puedan inventar, se puedan crear justificaciones que no estaban expresamente señaladas en la ley. También, también un requisito consiste en que las restricciones deben tener por objeto garantizar objetivos que sean legítimos y que sean objetivos previstos en la Convención. En la Convención Americana, en el artículo 15, se habla de los siguientes propósitos. Las restricciones deben procurar, deben perseguir, proteger los derechos de los demás, primero. En segundo lugar, la protección de la seguridad nacional. Tercero, el orden público. Cuarto, la salud moral o pública. Digamos, estos tienen los propósitos, los objetivos que se consideran como legítimos a lograr con este tipo de restricciones. Estas expresiones deben ser definidas e interpretadas también de conformidad con el marco jurídico interamericano. Es decir, tienen que estar ceñidos a las justas exigencias de una sociedad democrática. Se tiene que buscar un equilibrio entre los intereses en juego y preservar el objeto y fin de la convención. Entonces, en ese sentido, la Corte ha señalado que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza, puede partir del supuesto de que la razón de ser del uso de la fuerza es tratar a la población civil como si fuera un enemigo. Por el contrario, lo que debe hacer es que la actuación estatal debe consistir, debe procurar la protección y el control de los civiles que participan en las manifestaciones. Pero no puede ser entendido como un enemigo, como una lucha entre la autoridad pública y quienes ejerzan ese tipo de derechos. Desafortunadamente, esta visión es muy común por parte de muchos de los estados, en el sentido en que solo en la medida en que se ejerce y se considera o se ejercen actividades en contra de quien los manifestantes, es legítima la actuación o por lo menos es eficaz. De alguna manera también algunos manifestantes desafortunadamente entienden que solamente se tiene éxito en la medida en que se logra este tipo de reacciones por parte del Estado. Creo que se trata de extremos que deben ser evitados y en ese sentido lo ha dicho la Corte a la hora de hablar de las restricciones. Bueno, pero la restricción no puede ser considerada como enemigos las personas que se manifiestan. También son necesarios los requisitos. Los requisitos deben ser de tener una razón de ser en la medida en que sean considerados como esenciales para garantizar que existe una
sociedad democrática. Las restricciones deben permitir que exista una sociedad democrática, que haya pluralidad de criterios, diversidad de opiniones. Los requisitos tienen que estar estrechamente atados, y en este sentido a un criterio que ya no es muy familiar, con el análisis de proporcionalidad. La proporcionalidad se refiere no solo a que la finalidad que persigan las medidas restrictivas sea imperiosa y no solamente útil y oportuna. Entonces, tiene que ser necesario la restricción, no solamente que sea conveniente, que sea oportuna, es que sea una medida absolutamente imperiosa. Además, que no vaya más allá de lo estrictamente indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se implemente siempre la solución que sea menos gravosa para los ciudadanos. En tercer lugar, que la medida sea estrictamente proporcional, lo que implica determinar si el sacrificio que se logra, que conlleva una medida de este tipo para los derechos de los vinculados a las personas que hacen parte de la protesta social, pueden ser resultados exagerados o desmedidos frente a las ventajas que vamos a obtener. Eso es, creo que se entiende perfectamente. La Comisión, en este tema de las restricciones, también ha considerado que es de especial relevancia que para evitar la limitación excesiva de la protesta social, se incluya siempre en este test descrito de proporcionalidad una criterio que ha sido denominado el criterio o su principio de la estricta adecuación. Esto es, que la limitación a la protesta se lleve adelante a través de un instrumento o medio idóneo o adecuado para cumplir con la finalidad que se busca. Debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que que se persigue. Esto es clave. La clave es, está bien, se pueden establecer todo tipo de limitaciones en los términos que acabamos de señalar, pero siempre estos límites deben partir de una reflexión sensata. Y es que estamos ante una manifestación legítima de la democracia participativa, del principio democrático. No podemos establecer restricciones a menos que sean estrictamente necesarias. Es indispensable para que el sistema sea democrático que se puedan dar este tipo de manifestaciones propias de la libertad de expresión, propias del derecho de reunión, propias del derecho de asociación, en fin, todos los demás derechos que hemos mencionado. Muy bien. El tercer tema que quiero compartir para familiarizarnos con los estándares del sistema interamericano sobre el ejercicio de la manifestación del derecho de protesta, es lo relacionado con el uso de la fuerza en el contexto de protesta. Creo que es un tema también de la mayor relevancia e importancia y que recientemente en nuestro país también ha tenido ha sido objeto de muchísimas discusiones. Se ha reconocido en general que el derecho al ejercicio de la fuerza pública puede ser importante para garantizar el derecho a la protesta, eso es evidente. Sin embargo, se ha reconocido que el uso de la fuerza pública representa, desafortunadamente y por regla general, es una fuente de violación de este mismo derecho y también de otros derechos protegidos por la Convención. Entonces, sí, se ha reconocido que el derecho al uso de la fuerza pública es necesario, puede ser importante para garantizar un ejercicio adecuado de la protesta, control, vigilancia. Sin embargo, es al mismo tiempo y contradictoriamente, es la principal fuente de violación de este tipo de derechos. Bien. La Comisión Interamericana ha señalado que el uso de la fuerza pública debe ser entendido como un recurso último que tiene que ser limitado cualitativa y cuantitativamente, que pretende impedir que un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción total, que provoca la reacción estatal. También se señala que la utilización del uso de la fuerza debe ser entendida siempre para efectos de la aplicación jurídica de los alcances que éste tiene dentro de un marco que es caracterizado por la excepcionalidad. Tanto la Comisión como la Corte han coincidido en que para que el uso de la fuerza se encuentre justificado,
siempre se tiene que satisfacer, como de alguna manera ya mencionamos, los principios de legalidad. Y además de esto tiene que haber una absoluta necesidad y una proporcionalidad en su ejercicio. Entonces, excepcionalidad, respeto al principio de legalidad, de absoluta necesidad y de proporcionalidad son los elementos claves para entender el contexto dentro del cual se puede comprender o se debe comprender el uso de la fuerza en este tipo de casos. La Corte Interamericana, en una sentencia relativamente reciente, bueno, ya ni tanto, la sentencia Roche Azaña contra Nicaragua, señaló al referirse a los límites al ejercicio de la fuerza estatal una serie de aspectos que son de la mayor importancia. En primer lugar, señaló una serie de los criterios que aquí estamos señalando, de legalidad, de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad, se refirió en detalle en qué consistían cada uno de estos. En primer lugar, se señaló que el uso excepcional de la fuerza tiene que estar formulado por la ley, debe estar previsto en la ley y debe existir un marco regulatorio para su utilización. Aquí, pues, ley hace relación a ley formal y ley material. Ley, la norma que con esa categoría es elaborada por el Congreso de la República, por el presidente en determinadas condiciones. Ahora, y se trata de una restricción de un derecho humano, de un derecho fundamental, por lo tanto, es el típico caso del principio de legalidad, de la reserva de ley, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, que se deba respetar el principio de legalidad y que haya una reserva de ley, debe señalarse que sus principales restricciones, por ser un derecho humano, por ser un derecho fundamental, deben estar contenidos en una norma de categoría legal, pero eso no significa que algunos aspectos concretos y puntuales puedan ser precisados por una norma de inferior jerarquía, que en nuestro caso sería el acto administrativo. En segundo lugar, tiene que haber una finalidad legítima. El uso de la fuerza tiene que estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. Eso sin ninguna duda. No puede lograrse con propósitos diferentes. No me quiero imaginar cuáles podrían ser considerados como tal. También el tercer gran requisito es que tiene que haber una absoluta necesidad. Es necesario siempre verificar en cada caso concreto si para hacer frente a los desmanes o los excesos o las consecuencias negativas que tenga el ejercicio de una protesta pública, es necesario verificar si existen otros medios disponibles que sean menos lesivos, que no afecten el derecho a la vida, a la integridad de las personas, que en cada caso concreto ejerzan su derecho a la protesta pública o a las manifestaciones. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal. Esa es una manifestación última. Ya no es el uso de la fuerza, sino el uso de la fuerza letal. Y cuando hablo de la fuerza letal, también me refiero a la utilización de las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas. La regla general en este punto, por lo menos así ha sido previsto en la jurisprudencia, es que la utilización de la fuerza en general, pero en particular de la fuerza letal y de las armas de fuego, debe estar prohibido como regla general. En el otro caso era el uso de la fuerza debe ser restrictivo y debe ser excepcional, pero la utilización de la fuerza letal y las armas de fuego es simple y llanamente existe una prohibición como regla general. Su uso excepcionalísimo debe ser interpretado muy restrictivamente, de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que cuando sea absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Me quiero imaginar, pero claro, ante unas personas que también estén utilizando armas de fuego y que estén atacando a la fuerza pública, solo en ese caso, en determinados supuestos, puede ser justificable una situación de este tipo. Muy bien. Como la lógica nos lo va mostrando. Un cuarto requisito que también la jurisprudencia precisó en esta sentencia contra el Estado nicaragüense es el de proporcionalidad. Lo hemos visto y de nuevo lo reiteramos. El nivel de fuerza utilizado
siempre tiene que ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Esto implica que tiene que haber un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y la respuesta que éste da. Considerando siempre que el daño potencial que puede ser ocasionado debe ser muy relevante. Hay que tener presente pues, todas las consecuencias negativas que podría tener los daños que ocasione con una actuación desproporcionada. Los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza. La fuerza tiene que tener distintos grados y distintas lógicas y protocolos de utilización. Se tiene que también tener presente el grado de cooperación, la resistencia o la agresión de las personas que participan en las manifestaciones. Siempre debe ser posible y dentro de los protocolos de actuación deben estar las tácticas de negociación, el control, el uso de la fuerza cuando corresponda, en fin. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, siempre debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta al funcionario. Esto es muy importante. Parece mentira que cosas tan evidentes tengan que ser reiteradas jurisprudencialmente. Para lograr esto, para que exista una proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a la relación o la situación que se enfrenta, se debe considerar, entre otras circunstancias, siempre la intensidad y la peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, la manera como están actuando las personas y las condiciones del entorno y los medios de los que se disponga por parte de la policía para abordar este tipo de situaciones. En fin, la Corte ha afirmado que además de estos requisitos de la imperiosa necesidad de satisfacer el principio de legalidad, de la absoluta necesidad y de la proporcionalidad, los estados tienen otras obligaciones además de estas. ¿Cuáles son? En primer lugar, y este es un tema que aquí en Colombia ha sido objeto de discusiones y de reflexiones sobre, recuerdo hace poco tiempo se estaba discutiendo sobre el particular, y es la obligación de regular adecuadamente la aplicación de las restricciones, la manera como tienen que establecerse los controles a las manifestaciones por parte del Estado. Tiene que haber un marco normativo claro y efectivo. Entonces, la obligación de regular adecuadamente la aplicación de las restricciones debe ser establecidas legalmente. Pero fíjense que no es regular el derecho a la manifestación, es regular la utilización de la fuerza pública y los límites o la manera como se pueden establecer límites o el alcance que se pueden establecer los límites al ejercicio de las manifestaciones en determinados supuestos. Que, ojo, esencialmente está centrado, la obligación jurisprudencial es la de regular adecuadamente el marco normativo relacionado con la utilización de la fuerza pública. Por otra parte, también es una obligación la de capacitar y entrenar a los cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de derechos humanos. Nunca se cansa uno de reiterar que es a través de la formación, de la educación, como se logra la mayor eficacia en el cumplimiento de los derechos. Más que la sanción, más que la represión, es a través de la educación y de la interiorización de los derechos que efectivamente pueden protegerse. Debe haber una capacitación, una formación en cuáles son los principios, las normas de protección de los derechos humanos, pero también los límites y las condiciones a las cuales debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza. Es uno de los temas centrales. También los estados tienen obligaciones en materia de establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Este es un tema que no es de poca importancia. Es decir, no basta con que el Estado establezca los protocolos de actuación. No basta con que el Estado actúe con responsabilidad a la hora de proteger los derechos de quienes están dentro de una manifestación. No basta con conocer, tener formación. Es necesario que existan al interior de la policía, al interior de la alcaldía, al interior del Estado, unos mecanismos de control y verificación sobre la manera en que se está haciendo uso de la fuerza, de la verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Es
Está, en algunos casos, la jurisprudencia de la Corte, como lo vamos a ver más adelante, un caso mexicano, condena al Estado porque unos excesos por parte de la fuerza pública, por parte de la policía, en reprimir a unas personas que estaban en una manifestación, no fueron en la actividad del Estado, no solamente fue objeto, no solamente abusaron, sino que no hubo ningún tipo de control al interior de la policía, al interior de los órganos del Estado. Tenían que existir un grupo de personas que verificaran que no hubiese produjeran ningún tipo de excesos. La idea es que al interior del Estado no todos van de una manera unánime y no tienen una idea, no pueden tener la idea de el enemigo es el manifestante, no. Entendiendo las dificultades de una manifestación, entendiendo las dificultades de la fuerza pública en este tipo de circunstancias, es necesario buscar un mecanismo de catalizador, en este caso catalizador negativo de las reacciones que eventualmente puedan darse en un determinado caso. Tratar de evitar abusos por parte de la fuerza pública, que una vez entran en una dinámica es muy difícil controlarlas. Por eso es necesario que tener mecanismos internos de control y de control interno frente a este tipo de manifestación. Muy bien, entonces en línea con lo anterior, con los límites, con las obligaciones por parte del Estado, y refiriéndose específicamente al uso de la fuerza en el ejercicio de la protesta social, la Comisión Interamericana ha sostenido que es necesario que los estados avancen en regulaciones sobre cómo actuar, en cómo accionar, y en especial sobre la manera como deben utilizar la fuerza, cómo deben actuar los policías en determinados contextos específicos de protesta, contextos de protesta dentro de una manifestación. Los objetivos de estas regulaciones esencialmente son protocolos, deben incluir tanto la prevención como la prohibición de violaciones mediante el abuso de armas de fuego, armas y elementos menos letales, pero que en determinado momento pueden convertirse en tales, pueden tener efectos contra la integridad física, incluso contra la vida, como ya lo hemos visto aquí también en nuestro país. También, no solamente con las armas, con armas letales y armas menos letales, que también pueden tener ese efecto, sino también deben tener una especial prevención y prohibición, cuidado, con las detenciones ilegales, con los golpes o con formas de abuso de fuerza que pueden verse comprometidas en una manifestación. Así también, fíjense todas las distintas maneras en que se pueden generar vulneraciones de derechos. Así también como el modo de, otro aspecto con el cual hay que tener cuidado, es el modo de utilización de la fuerza para proteger los derechos que están comprometidos en una protesta social. La idea es que se facilite el acceso a manifestarse, que se prevengan o impidan lesiones a la integridad o a otros derechos de las personas y de los terceros que puedan ser afectados por los funcionarios estatales, por los actores estatales, pero también por algunos actores no estatales que siempre pueden darse en este tipo de circunstancias. Siempre, en cualquier manifestación, siempre hay sectores que pueden oponerse, tener intereses diferentes y en algunas ocasiones terminan también siendo un factor de desestabilización en el ejercicio adecuado de este derecho o de estos derechos. Bien, entonces, lo interesante aquí es mostrar cómo es necesario, es relevante diseñar planes de intervención de las fuerzas del orden en casos de protesta social. Siempre hay que diseñar planes de intervención, no puede ser simple y llanamente que coloque uno la policía allí. Debe haber una orientación general, que tenga como propósito facilitar el ejercicio del derecho más que la contención, digamos. La fuerza pública, siempre que tenga un fenómeno de una manifestación, debe intervenir, debe diseñar una lógica de actuación que deba tener como propósito principal la de facilitar y más que la de contener, la de evitar que las personas se puedan manifestar. Además, debe tener como criterio central la obligación de proteger a los manifestantes de los actos de violencia física que puedan realizar terceros. Eso es también siempre muy importante. Y por supuesto, el criterio que ya hemos mencionado ahora, que no debemos de desconocer, lo que es el de la máxima restricción de las armas de fuego. Ese es un elemento central. De las armas de fuego, por supuesto, las letales están prohibidas y las otras armas de fuego que de alguna manera los taser o las escopetas esas que lanzan los cilindros estos para efectos
lanzar gases y todo ese tipo de aspectos deben ser tenidos con mucha restricción por regla general. El control de las armas no letales también es esencial. Este control de las armas no letales es necesario porque, como lo señala también la Comisión en algunos de sus informes, se ha incrementado el uso de este tipo de normas en los últimos años y tiene que ser estudiado con mucho detalle a la luz del principio de proporcionalidad para que pueda evitarse consecuencias contra la integridad personal e incluso contra la vida de quienes se manifiestan. La comisión ha señalado que el frecuente efecto indiscriminado de las armas menos letales en materia de protestas sociales, de manifestaciones, es necesario advertirlo, es necesario tener mucho cuidado. El caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición, que en ocasiones son utilizados para disparar proyectiles de gomas, recubiertos de goma, de plástico, de caucho, es un tema de la mayor importancia. El uso de este tipo de armas debe ser, ha dicho la comisión, debe ser desaconsejado debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto y el efecto que pueda generar en la integridad física de las personas. Es importante impulsar estudios para profundizar el conocimiento médico disponible respecto a los impactos en salud y en la integridad de cada una de las armas existentes, así como cuáles son las formas seguras de uso de cada tipo de arma. En materia de racionalidad de la utilización de la fuerza, que es en últimas el llamado que se hace en este tipo de casos. Muy bien. Y un aspecto, un cuarto y último punto al cual quiero referirme es el relacionado con los casos relevantes que se han dado a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás los más recientes casos que quiero aquí destacar, donde se han analizado hechos de esta naturaleza relacionados con las manifestaciones, eh, eh, y donde también se ha valorado la vulneración del derecho a manifestarse, a la protesta social, y se han realizado también consideraciones interesantes eh, que podrían complementar y sin duda alguna son perfectamente armónicos con lo que se ha dicho por parte de la Comisión Interamericana. Insisto, tanto en el informe sobre defensores de derechos humanos como en general los informes de la libertad, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Creo que tanto lo dicho por la Corte como por lo dicho de la Comisión, estos documentos, pues son sin duda alguna el elemento clave para identificar cuáles son los estándares en relación con el ejercicio de la protesta social para los estados del sistema interamericano. Desde la perspectiva regional de derechos humanos, insisto, es allí donde lo podemos encontrar. Bueno, de la jurisprudencia, ¿qué casos vale la pena poner en conocimiento o hacer referencia? El primer caso es el caso López Long y otros contra Honduras, es un caso de 2015, relativamente reciente, por eso les decía. El caso se relaciona con una serie de procesos disciplinarios que fueron sometidos unos jueces, 4 jueces, en una situación, un contexto de golpe de Estado que ocurrió en Honduras en 2009. Se estaba produciendo una especie de golpe de Estado, sin duda alguna, que se le estaba dando al presidente de entonces. Un grupo de jueces participaron en una serie de manifestaciones, eran jueces que hacían parte de una asociación que se llamaba Jueces por la Democracia, ellos en esa asociación habían emitido distintos diversos comunicados, comunicados públicos en donde calificaban que lo que se estaba haciendo era una destitución del presidente Zelaya, en este caso era el presidente que estaba siendo objeto de esta situación, que era un golpe de Estado, un golpe, el presidente de Congreso se puso de acuerdo con las Fuerzas Armadas para quitarle el poder al presidente. Ellos lo denunciaron, que no se trataba de ninguna forma regular de traslado del poder, sino que estaban ante un golpe de Estado. Había una versión oficial en la cual se señalaba que era una transmisión regular del poder y estaba dentro de los órganos que sostenían que era
que no había ningún golpe de Estado, sino que era una situación normal de traslado del poder, estaba la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decía que se trataba de una sucesión constitucional ordinaria. En fin, el punto es que la Corte Suprema hace un enjuiciamiento disciplinario por la participación de los jueces en este tipo de manifestaciones. El punto es hasta dónde los jueces pueden participar en este tipo de manifestaciones y qué pueden hacer y cuáles manifestaciones en donde hay disturbios, donde hay piedras, donde hay distintas manifestaciones, hasta dónde se puede llegar y si eso era lo propio de una actividad judicial. Entre otras cosas, en este caso, las razones en donde que se fundaron a la sanción disciplinaria que se le impuso a estos jueces, se fundaba en que las expresiones, las distintas manifestaciones de los jueces, incitaban a las protestas contra el gobierno. Aquí la Corte consideró, y esto es lo que quiero destacar en materia de jurisprudencia, la Corte consideró que existe una estrecha relación entre el derecho a la protesta social y la defensa de la democracia. Es decir, en este caso pues quedó de manifiesto porque se trataba nada menos que un golpe de Estado, y la pregunta es, ante un golpe de Estado, ¿se puede exigir a los jueces que por ser jueces no deban participar y no puedan manifestarse de manera libre en contra de un mecanismo autoritario o golpe de Estado o cualquier tipo de desfase del sistema democrático? Y la Corte consideró que existe una estrecha relación entre el derecho a la protesta social y la defensa de la democracia. Y en ese sentido, en casos como estos, en donde hay un especial peligro, pues el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, el derecho de reunión y todos los demás derechos asociados deben ser protegidos necesariamente y deben prevalecer. Aquí se hizo un gran énfasis en el artículo 23 de la Convención de Derechos Políticos, donde se señalaba que se reconocen los derechos de los ciudadanos y que este reconocimiento de los derechos políticos a los ciudadanos deben ser ejercidos por cada uno de ellos en particular. Los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, ya lo sabemos, directamente o elegidos o a través de funcionarios, de representantes libremente elegidos, el derecho a votar, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en cargos públicos, pero también existe un derecho al ejercicio efectivo de la política, de los derechos políticos, entendiéndolos que el de los derechos políticos, el ejercicio efectivo de los derechos políticos, constituye un fin en sí mismo. El hecho de que se puedan ejercer los derechos políticos debe prevalecerse independientemente de cuál sea el propósito que se tenga en un momento dado. Aquí estaba claramente justificado en este caso, pero sin duda alguna debe ser protegido como un fin en sí mismo el ejercicio de los derechos políticos. Los ciudadanos no solamente deben gozar de derechos, sino también tienen que permitírsele, proporcionársele oportunidades para el ejercicio de este tipo de derechos. Esto de oportunidades implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que sea titular de los derechos políticos tenga la oportunidad de ejercerlo. En este caso, pueden perfectamente garantizarle que puedan ejercer las manifestaciones y todo tipo de expresiones. Esa esencialmente es la dinámica. En fin, el derecho, en este caso, por la manera, en el contexto en que se realizó la manifestación, el contexto de defensa del sistema democrático, se estableció que el derecho de defender la democracia constituye una específica manera de concretar el derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos, la libertad de expresión y la libertad de reunión, como lo hemos señalado con anterioridad. En fin, se hace toda una construcción de los términos que acabamos de señalar, de cuáles son los derechos involucrados, cuáles son los límites y cuál es el uso de la fuerza pública en este caso. En fin, lo interesante de esta sentencia es que después de que se mencionaron la relevancia del ejercicio de los derechos a la participación política, la libertad de expresión, el derecho de reunión, en el caso de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales, aquí fue derecho de manifestarse de un determinado grupo, en este caso de jueces, la Corte concluyó que aunque
existe en muchos países, existe una especie de consenso regional en el sentido de que es necesario restringir la participación de los jueces. ¿No? Los jueces no tienen absoluta libertad en materia de actividades político-partidistas, cosa que es evidente. Estas restricciones en actividades político-partidistas deben ser interpretadas en forma restrictiva y particularmente cuando se trata de graves momentos de grave crisis democrática como los que se dieron en el caso de Honduras. Y en este caso, pues declaró que cada uno de los jueces involucrados en las protestas, en las manifestaciones públicas que participaron en pro de la protección de la institucionalidad democrática, debían ser amparados por la Corte Interamericana y debía protegérsele los artículos relacionados con la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación. Todos esos derechos estaban involucrados y debían ser protegidos. Una segunda y última sentencia a la cual quiero hacer mención es la relativa a quizás uno de los casos más interesantes en materia de manifestaciones. Es el caso de las de Atenco. De Atenco. El caso Atenco es el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en la población de Atenco, en México. Es un caso mucho más reciente, de 2018. Este caso trata sobre la responsabilidad que se le impuso al Estado mexicano por la manera como actuaron los agentes, sus agentes de policía de un Estado mexicano, mientras se realizó una protesta social y después de que se realizó la protesta social, una manifestación que fue bastante violenta en la manera como fue reprimida por parte de la policía. Se trató de una protesta social en unos municipios, Texcoco y San Salvador de Atenco, en el 2006. En esta protesta, muchos comerciantes informales estaban reclamando porque estaban siendo desplazados del sitio donde realizaban sus actividades laborales de manera ordinaria. Y entre otros motivos por la manifestación. Pero la policía realizó un operativo, cerró el municipio, en donde reprimió con muchísima violencia a todas las personas que hacían parte de este movimiento, de esta protesta social. En este caso, hubo muchas detenciones y durante la manera, y en el transcurso de estas detenciones, muchísimos abusos policiales. Recogían a todas las personas que eran parte de las manifestantes, muchas mujeres vendedoras de flores, muchas de ellas, algunas otras estudiantes que fueron allá a apoyar a este tipo, a los comerciantes que estaban siendo objeto. Comerciantes es un decir, en algunos casos eran esencialmente personas que tenían puestos en la calle, vendedores ambulantes. En total, el punto es que en este caso las personas eran detenidas y un grupo, las mujeres fueron enviadas a unos buses en donde fueron colocadas de una manera brutal. Las metieron en los buses de manera tal que el cupo de los buses estaba ampliamente superado por la cantidad de personas que estaban allí y muchas de esas mujeres fueron sofocadas, estaban en el suelo y había una encima de otras. En fin, fueron colocadas en unas condiciones de hacinamiento terribles. Además, durante todo el proceso de la detención y luego de que fueron detenidas cuando ya estaban en los establecimientos policiales, se produjeron actos de violencia sexual contra 11 mujeres, por lo menos esas fueron las que fueron determinadas en este proceso, fueron determinadas en el marco de los hechos del proceso. ¿Qué pasó allí? Pues las mujeres durante el tiempo que eran trasladadas al transporte pues eran objeto de manoseo, de todo tipo de utilizaciones del poder policial en contra de las mujeres y luego de la misma manera cuando estuvieron detenidas fueron objeto de todo este tipo de tocamientos indebidos y groseros y agresivos por parte de la policía a las mujeres que se encontraban en esa situación. Estudiantes, vendedoras ambulantes, en fin, de todo tipo. La Corte, en lo que hace referencia a los estándares en materia de protesta social,
la Corte se pronunció sobre dos aspectos relevantes. De una parte, sobre el ejercicio de la fuerza para contener este tipo de manifestaciones. En esta sentencia se establecen esos estándares de límites al uso de la fuerza. Y por otra parte, el derecho de reunión como un ámbito que tiene que ser protegido por la Convención. Digamos que son los dos grandes puntos. Sobre el primer aspecto, pues ya los hemos resumido, pero la Corte reconoció que los estados tienen la obligación de garantizar, sí, la seguridad y mantener orden público dentro de su territorio, pero y esto supone que tienen el derecho, conlleva el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento, pero eso siempre en caso de que sea necesario. Los agentes pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias extremas podrían eventualmente hacer uso de la fuerza letal, pero este poder del Estado no puede ser entendido de manera ilimitada. No puede ser limitado para alcanzar fines que sean ajenos a la gravedad de ciertas acciones y de culpabilidad de sus autores. La Corte ha recurrido, y así lo señaló, a diversos instrumentos internacionales. Particularmente se utilizaban como fuentes de derecho internacional los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. En fin, toda una serie de normas que están establecidas ahí en la jurisprudencia, pero esencialmente nos dice que los principios básicos sobre el empleo de la fuerza establecen que para dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas, los funcionarios encargados de cumplir la ley siempre tienen que evitar el empleo de la fuerza pública. Y si no es posible, lo tienen que limitar al mínimo necesario. Mientras que cuando se trata de reuniones violentas, allí los funcionarios que son encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios que sean menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Siempre es muy de carácter restrictivo la utilización de la fuerza pública. Los funcionarios públicos siempre deben abstenerse de emplear las armas de fuego en estos casos y salvo circunstancias extremas previstas en la ley y en principios, es que se les puede autorizar. En este sentido, la Corte Interamericana en esta sentencia muestra cómo las normas internacionales y la jurisprudencia de ella misma han establecido que los agentes deben distinguir entre las personas que por sus acciones constituyen una amenaza inminente, hay una amenaza inminente a la autoridad de muerte, lesión, en algunos casos, y otros que no tienen y no representan esa amenaza y solamente utilizar la fuerza contra las primeras. Y eso es muy importante porque no puede ser que porque haya unas personas que desestabilizan, que utilizan las armas o realizan cualquier tipo de actividad, eso genere una reacción indiscriminada por parte de las autoridades. Sabemos la dificultad que en la práctica supone esto, pero sin duda alguna es un excelente criterio no dar un tratamiento indiscriminado de violencia generalizada por el hecho de que haya personas que estén realizando esa situación en un colectivo tan amplio dentro de las manifestaciones. Es desafortunadamente, tanto en México como en Colombia y en todo nuestro continente, imposible evitar que puedan existir infiltrados en todo este tipo de manifestaciones. En fin, la Corte estableció que la observancia de las medidas de actuación en casos en donde sea absolutamente imperioso el uso de la fuerza impone siempre satisfacer los principios que ya habíamos señalado. Principios de legalidad, de absoluta necesidad y proporcionalidad. Eso como aspectos centrales. El Estado siempre será responsable, y ese es, digamos, el estándar, por el uso excesivo de la fuerza, no solo por la extralimitación, el ejercicio de las funciones de algunos estados estatales, sino también, y es lo que ya hemos dicho, sobre la omisión de las autoridades en prevenir dichas acciones. Es necesario prevenir, y prevenir significa, además de la educación, además de la formación, tener un mecanismo para hacer control y seguimiento durante las manifestaciones a las eventuales situaciones de abuso o de excesos que se puedan presentar. Esa esencialmente es la decisión de un caso en donde también hubo otro elemento y fue la dilación en las decisiones por parte de las autoridades judiciales para investigar y sancionar a los policías que participaron en este tipo de hechos. En fin,
con con estos temas que hemos tratado y sobre el cual he intentado hacerlo de una manera muy esquemática, pues creo que podemos tener una idea general de los estándares interamericanos en materia del ejercicio, de la protesta pública, de las manifestaciones y también de la manera como se debe limitar y cuáles son los criterios para la utilización de la fuerza pública en todos y cada uno de estos supuestos. Eh, en estos términos, presento mi intervención ante este seminario internacional, agradeciéndoles nuevamente la invitación y esperando que esta y, por supuesto, las demás conferencias sigan siendo de interés y del mayor provecho. Muchísimas gracias. Para la administración distrital es importantísimo el papel del abogado frente a las políticas públicas, así como su formación jurídica y la preparación y actualización permanente del mismo. Con ello se presta un servicio eficiente y se perseveran los intereses y derechos colectivos e individuales de los ciudadanos. Continuando con este módulo, invitamos al doctor Néstor Osuna Patiño con su conferencia denominada Perspectiva Constitucional del uso de la fuerza pública en el Estado de Derecho. El doctor Osuna es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria con juez de la Corte Constitucional, miembro de la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.